Si volvéis hacia atrás y leéis en Romanos, capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 4, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Fijaros bien lo que nos está diciendo. Las riquezas de su benignidad o la bondad de Dios, del Señor, la paciencia del Señor, el sufrimiento inmenso por tu causa en el Señor. Estas son las bendiciones que nosotros vamos a descubrir en el Señor Jesucristo. Las riquezas de Cristo no es que vamos a tener más años de vida, no es que vamos a tener mejor salud, no es que vamos a volver a nuestra segunda juventud o juventud antigua, que es mejor todavía. No, no vamos a alcanzar estas cosas, pero sí vamos a sentir la bondad del Señor. Y vamos a sentir el poder y la gracia del Señor con nosotros. Así que cuando estemos en las mayores de las debilidades, sean cuales sean, no va a desaparecer la debilidad de nuestro cuerpo, pero sí vamos a tener al curador, al sanador de las almas a nuestro lado, aquel que nos consuela en medio de las dificultades. No es que se te va a quitar el abismo que tienes que afrontar, pero vas a tener aquel que te acompaña a través de aquel abismo que tienes que afrontar. Ya sea, como nos dice la Escritura, a veces hablándonos acerca de las riquezas de Dios o acerca de las riquezas de Cristo o incluso de las riquezas del Espíritu Santo de las que Cristo despojó en otras ocasiones, porque Él ha despojado a aquellos que tenían el poder y ahora nos lo ha traído a nosotros. Segunda de Corintios capítulo 8 en adelante. Fijaros bien, no vamos a encontrar nada de valor, no vamos a encontrar cosas de gran valor en las personas, hombres y mujeres que se congregaban en las iglesias en Corinto. No podemos llegar y decir estas son personas útiles quizá para mis circunstancias o mis beneficios o para la política, la sociedad en la que nos encontramos. Pero sí deberían de buscarse en medio de ellos hombres y mujeres que estuvieran empapados y llenos de la bondad de nuestro Señor Jesucristo, de la benignidad de parte de Él, que pudiéramos ser personas transformadas, llenas de paciencia y llenas de misericordia para todos aquellos que pudieran estar a nuestro alrededor. ¿Es esto así? Pablo le dice, de alguna manera, voy a tener que tratar cosas duras con vosotros, pero recordad que lo que tenéis de esta riqueza inmensa ha venido por causa del Señor Jesucristo. Es parte de su gracia y de sus bendiciones. En particular, esta riqueza, dice, para los corintios, se expresaba en dos formas o en dos maneras, porque todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. En el Logos, que se nos habla, y de la sabiduría o de la aplicación de la sabiduría que pudieran haber recibido. Ciencia o conocimiento de las cosas espirituales que se pudieran dar dentro de la misma iglesia. Si algo tiene que manifestarse o se tiene que mostrar, la gracia que recibimos de parte de Dios como parte de esa salvación, hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo y recibimos de Él esas riquezas que solamente Él tiene, esa riqueza como iglesia se debe de expresar de esta manera, palabra y ciencia. Es decir, que a nosotros se nos tiene que hacer, cada uno de nosotros, los creyentes, capacitados o capaces de proclamación, de anunciación, de hablar de las cosas de Cristo y de tener sabiduría o conocimiento de las cosas espirituales. Si algo se expresa, se tiene que ver, sería de esta manera. Y esto se daba en la iglesia de Corinto, como también se verá en otro momento. Que, versículo 6, dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en medio de vosotros. La gracia se ha manifestado de esta manera, que ahora en la ciudad de Corinto hay unos creyentes que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Esto es una prueba de la inmensa gracia de Dios.
Esto es lo que vemos nosotros en la ciudad de Ciudad Real. Llegamos a esta ciudad y decimos, ¿cómo está la ciudad? Llena de arrogancia, llena de superstición sobre todo, la idolatría que se ve por todas partes, la inmoralidad en el corazón de la gente, la sociedad está en una huida hacia adelante y en una destrucción que podemos ver más adelante, pero en medio de todo esto, en medio de toda esta situación tan desesperante para una sociedad como la nuestra, que no encuentra solución o esperanza, he aquí vosotros habéis recibido la proclamación del Evangelio. La gracia de Dios se ha manifestado de tal forma que una célula, un pequeño grupo, una iglesia en un lugar ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y eso nos da una perspectiva diferente. Dios ha mostrado, o el Señor Jesucristo ha mostrado su riqueza gratuita salvando a un remanente o a un pueblo en Corinto o en Ciudad Real. Nosotros somos los receptores de esa palabra proclamada y por tanto ahora nosotros debemos de ser los proclamadores de esa palabra anunciada, que ha sido confirmada en nosotros y que tiene que seguir confirmándose en otros a nuestro alrededor. Claro, esta riqueza, esta gracia de la que nos está hablando aquí en este versículo 5, versículo 6, de todo lo que hemos estado recibiendo en Cristo, no quita el pecado. Lo grandioso, lo sorprendente y lo extraño es que una iglesia con tantas divisiones y tantos conflictos y pecados que hay que tratar, que no podemos pasar como si fuera de una manera suave e indiferente, que hay que ser duros contra el pecado que se estaba dando en Corinto y que se pueda estar dando en medio de nosotros, pero es que tenemos que recordar que la proclamación del Evangelio, que la riqueza recibida del Señor Jesucristo no ha eliminado el pecado. Y que por tanto vamos a tener estas dos tareas y estas dos responsabilidades de manera constante. La iglesia de Corinto tiene que corregir ciertas cosas, pero a la misma vez tenemos la tarea constante donde debemos de perseverar, de proclamar al Señor Jesucristo y el Evangelio. Porque volvemos a decir lo mismo. Si nosotros hemos sido redimidos por gracia, no por méritos, no podemos ir al mundo a pedirle que se redima por méritos, sino que se va a redimir, salvar por gracia. No podemos llegar a la sociedad en la que estamos viviendo, ya sea en Corinto o en nosotros, que vamos a proclamar un evangelio diferente. Es el mismo evangelio que nosotros hemos recibido. Cuando aún eras pecador, Cristo murió por ti. Eso es lo que nos dice el Evangelio que nosotros tenemos que recordar. Por tanto, nosotros tenemos que ir ¿a quién? A pecadores aún en su pecado para anunciarle que Cristo murió en la cruz por pecadores. Es decir, nuestra proclamación tiene que seguir siendo la gracia en el Señor Jesucristo por la salvación. Ahora, seguimos en adelante. Este testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera, está esta confirmación, este hecho plasmable, visible en Corinto, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Claro, estamos ahora pensando, esta gracia se manifiesta de una manera concreta y es que ha dado a la Iglesia dones. Cuando nos dice aquí que nada os falta en ningún don, no quiere decir que los corintios tuvieran todos los dones posibles de parte de Dios. Y volvemos a decir, el don es un regalo, es un don también recibido de parte de Dios. Pero no está hablando ahora simplemente de todas las cosas que pudiéramos recibir de Dios, sino de esos dones especiales que les hacen distinguirse en el funcionamiento como iglesia. Los corintios tuvieron los dones que les complementaban como pueblo de Dios. No todos los dones posibles, no todos los regalos que Dios pudiera dar, pero sí los regalos, los dones, las capacidades para que pudieran funcionar como iglesia en Corinto. Y esto es lo que nos está diciendo a nosotros. Nos lo está diciendo de una manera importante. Mirad, tal es la gracia de nuestro Dios y la obra que Dios obra en nosotros y en medio de nosotros, de los que somos creyentes, que cuando somos 4 tendremos todos los dones necesarios para funcionar como iglesia.
Y cuando seamos 20, tendremos todos los dones necesarios para funcionar como iglesia. Y cuando seamos 200, tendremos todos los dones necesarios para funcionar como iglesia, para ser el testimonio. No es tanto de decir, vamos a esperar, ahora que somos 4, a ver si llegamos a ser 20, para que cuando seamos 20, la proclamación del Evangelio pueda ser poderosa. No, es que no es poderosa el Evangelio por la cantidad de números, no es por la fuerza de la presencia de los creyentes, es por gracia. Nosotros no tenemos que esperar a tener más dinero, más poder o más número. Los dones están aquí que son necesarios para que nosotros podamos honrar y servir al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra vida y nuestra vida como iglesia es por gracia. No dependemos de las cosas que nosotros podamos adquirir o ganar por nosotros mismos, sino por lo que el Señor nos va a dar. Y siempre nos va a dar los dones necesarios para que funcionemos como su pueblo. Es verdad que a nosotros nos gustaría no ser 20, sino ser 200. Que nos gustaría ser de un gran número y nos gustaría ver multitudes que se convierten, pero no os preocupéis. Ni ahora somos más débiles, ni mañana seremos más fuertes, porque todo lo que nosotros somos y todo lo que tenemos viene del Señor Jesucristo. Y por tanto, lo único que podemos hacer ahora, y tendremos que hacer dentro de 50 años, y todavía alguno de nosotros está aquí, es darle a Dios toda la gloria y darle las gracias por los beneficios que hemos recibido hasta ese día. La presencia de los dones es esencial. Y cada uno de nosotros tiene que meditar y pensar qué dones tiene en el ejercicio de la Iglesia. Porque con la salvación del pecador viene esa riqueza de Cristo que, entre otras cosas, son dones especiales que cada uno tiene para el ejercicio de la obra del Señor. Así que tú tienes una función específica dentro de la Iglesia. Y damos gracias al Señor. Que seas quien seas, no me importa quién sea en esta tarde, el Señor te ha dado unos dones que puedes ejercer. Ahora bien, siempre recuerda en este elemento de la gracia que tú no eres esencial. Es decir, que si tú no estás, la gracia del Señor seguirá estando en medio de nosotros. Que damos gracias porque tú estás, que pedimos que tú ejerzas estos dones, que busques los mejores dones como es el don del amor, que nos dice también más adelante en la carta, y que deseamos que todos nosotros seamos enriquecidos con los mejores dones que podamos tener para ser más útiles en la causa del Señor. Pero si por alguna razón tú o yo o cualquiera de nosotros no está, siempre tienes que recordar que somos lo que somos por la gracia que hemos recibido en el Señor Jesucristo. Pero fijaros también lo que nos está diciendo. Esperando, versículo 7 otra vez, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estos dones y esta vida de iglesia, esta vida en la gracia, está recibiendo sin merecer, sin esperar nada, todas las cosas de parte del Señor, tiene un fin. Y tiene un fin concreto. Es decir, estamos aquí porque estamos aquí en medio del mundo y tenemos que funcionar como testigos, como luz o como sal en el mundo. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, todo se acabará, todo cambiará, todo será diferente. Mientras se confirma o esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero terminar con uno de los resultados más extraordinarios y más fundamentales para la vida del creyente y para la vida de la Iglesia, que viene porque tenemos a Cristo y porque tenemos la gracia, y porque tenemos a Cristo y la gracia unidos. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabéis qué? Nuestra seguridad, la seguridad de que las cosas se van a cumplir y que vamos a llegar al final, no está en por lo que tú haces, ni en lo que tú eres, ni en lo que tú puedes, sino en la gracia. Por eso es que podemos decir que nuestra salvación no se va a perder y que nuestro consuelo no va a disminuir y que nuestra certeza de estar en la presencia del Señor no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no depende de ti, porque no depende de las habilidades de los corintios,
porque no está en su capacidad, ni en sus dones, ni en lo que ellos pudieran hacer o ser, sino en la gracia de nuestro Dios que ha sido dada por medio o a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en el último día, cuando sea el gran juicio, cuando todo hombre y mujer que no tenga a Cristo y tenga que presentarse con todos sus pecados se llenarán de temor y de temblor, nosotros, tú y yo, los creyentes, estaremos seguros. No porque vamos a ir y decir, hemos trabajado duro para poder estar aquí. No, al contrario, nosotros estamos aquí por pura gracia. Porque el Señor nos ha regalado esta salvación y porque nos ha mantenido en sus manos todo el tiempo, que ha sido Él el que nos ha llevado en volandas a lo largo de todo el camino. Que mi iglesia en tal ciudad o en tal país o en tal momento no es por lo que mucho que trabajamos para levantar los muros, sino la inmensa gracia de Dios que nos mantuvo a pesar de las dificultades. Y para que esto no os quede duda, fijaros bien en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tiene problemas, tiene divisiones, tiene pecados. Cualquier pecado que pudiéramos imaginar seguramente lo podríamos encontrar de alguna manera en la iglesia de Corinto. Y aún así fueron presentados irreprensibles delante de nuestro Señor. ¿No nos da esto esperanza? ¿Una extraordinaria esperanza? No nos anima al pecado, cuidado. No está diciendo, como ya estamos seguros, podamos hacer lo que bien nos apetezca. No está diciendo la Escritura. Pablo va a reprender de manera muy dura a los creyentes en Corinto. ¿Cómo es posible que se den estas cosas en medio de vosotros? En estas cosas no puedo alabar, me voy a enfadar mucho cuando yo vaya delante de vosotros porque son muy serias. Aún así, estáis seguros y seréis o presentados irreprensibles en el último día. ¿Por qué? Porque no depende de vosotros, sino que por pura gracia, porque el Señor Jesús así lo ha hecho y así nuestro Padre lo ha destinado. En este mundo y en esta sociedad en la que vivimos, de alguna forma ninguno de nosotros es irreprensible. Si tuviéramos que examinar cada uno de nuestros corazones o de nuestros secretos, de nuestra intimidad, de lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón cada día, seguramente nos tendríamos que avergonzar. Y seguramente los que están a nuestro alrededor se avergonzarían más. Porque hay pecado, porque hay mucho pecado, porque hay mucho desorden. Pero nos presentamos delante de Dios desnudos y le decimos, sé propicio a mí, pecador. Y esto es lo que cambia toda la historia. Los corintios eran pecadores, pero los corintios alcanzaron la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Procura que esta gracia esté en ti, para que tengas esta seguridad. Y gózate en el Señor, que los méritos de esta iglesia no somos nosotros, sino solamente Él. Amén.